imaginaba. Pero bueno, Ah, bueno. vamos a resolver la duda que tenía Mónica. Les explico un poco el tema de cómo se cobra, que pues esta clase no es propiamente sobre eso. Se supone que no se debe cobrar mucho, pero pues porque es una falla disciplinaria, pues queda uno con la duda de cuánto debe cobrar o cómo debe cobrar un abogado, lo cual es un tema que, con lo que hemos hablado siempre, es un tema que nos centra nuevamente en pensar como que el código fuera un código para abogados litigantes, porque pues el abogado que es un empleado no tiene el problema de cobrar mucho o cobrar poco. Antes tendría el problema de que le paguen muy poquito, pero, pero pues es un asunto ahí que queda como quien dice volando. Entonces ya les voy a explicar eso. Frente a la duda que tiene Mónica, es sencillo, Mónica. ¿Cuál es el tema? Perdón, les comparto un momento pantalla. Todo se basa en dos normas. Una norma del código de la ley 1123 que hemos venido trabajando y otro en una norma del Código General del Proceso. Entonces ahí está la respuesta en esas dos normas. Profesor, vuelvo a repetir, es que se fue la energía en mi casa. Entonces estoy Vale, sin energía. ya lo explicamos todo, Mónica. Entonces ya, ¿En serio? No, pero no pasó nada. no mentiras, Mónica, no lo hemos explicado. Les estaba diciendo que, Ah, simplemente les estaba diciendo que este tema es fácil. Se, se, se regula por dos normas. Una de la ley 1123 y otra del Código General de Proceso. Entonces, en la ley 1123, les vamos a ver acá, la ley 1123 nos dice o nos decía que eran máximo tres casos, ¿cierto? El Código General del Proceso nos habla de máximo cinco casos. Entonces, el Código General del Proceso modificó esa norma. ¿En dónde está la norma? Está en el Código General del Proceso, artículo 48, numeral 7, y está en el artículo 28 de la ley 1123, numeral 21. Entonces, máximos casos que uno puede tener es 5. Para uno no aceptar un cargo como curador al litem o como abogado de oficio en esos eventos, uno debe alegar, y ahí está claro en la ley 1123. Uno, que tengo una enfermedad grave que no me permite asumir la, la defensa. Pero una enfermedad grave es una enfermedad catastrófica, incapacitante o algo. O sea, no es que yo digas que eh, tengo un dolor de cabeza impresionante, entonces no puedo, no. Tiene que ser, por ejemplo, digamos que está cursando sobre una enfermedad que no le deja ejercer la profesión. Dos, que haya una incompatibilidad de intereses, pues porque de pronto hay como una especie de las mismas causales de recusación, impedimento. Entonces, por esa razón, pues es lógico que yo no podría ser abogado de oficio o curador ad litem. Por ser servidor público, pues porque hay una incompatibilidad para ejercer la profesión. Eh, por tener más de cinco eh, casos en los que estoy actuando como abogado de oficio. O ahí viene la explicación de lo que señalaba Mónica la pasada, y eso tiene un desarrollo, y es que cuando yo encuentro razones suficientes para determinar que no tengo, o sea, que no tengo como las capacidades suficientes, y eso puede incidir negativamente en la defensa de la persona que estoy defendiendo. Y por lo menos a ese caso viene, digamos, yo soy, yo vengo dedicado a ser contratista de la gobernación y estoy dedicado a ser contratista, no, perdón, yo soy gerente de una empresa y me dediqué más como a vida de comerciante que de abogado, y me nombran como abogado, como curador al litem en un proceso ejecutivo. Pues yo le digo, venga, o sea, yo no ejerzo el derecho hace 10 años, tengo mi título, tengo mi tarjeta profesional vigente, pero no lo ejerzo. Entonces, mi defensa o mi actuar podría incidir negativamente en la defensa de la persona. Entonces, en ese sentido, esto sería antes contraproducente. Ahí yo me podría llegar a negar.
Esto, en el caso que tú decías, que yo entre a objetar conciencia, de pronto no, pero ya diferente, por ejemplo, si tú eres una abogada penalista y te nombran como abogada de oficio en un proceso y tú dices, no, es que yo no defiendo a ciertas clases de presuntos delincuentes, ahí sí lo siento porque tú no puedes alegar que no tienes la capacidad suficiente para eso. Ahí aplica el mismo juicio de razón que se le está aplicando al juez de Cartagena. No sé si han estado pendientes del tema del juez de Cartagena. Y el juez de Cartagena, pues el que objetó conciencia, que para realizar el matrimonio de dos mujeres, de dos personas del mismo sexo y toda esa cuestión, él dice que se niega y que objeta conciencia y que sus creencias religiosas y todo. Y ahí está claro el tema de que tú no puedes objetar conciencia porque el derecho se aplica de una visión netamente objetiva. Es decir, que si usted no está de acuerdo, se dedica a otra cosa, como quien diría. Entonces el hecho de que tú digas, pero ese tema es bien discutible, porque entonces uno podría decir que no tiene la idoneidad para cualquier cosa, pero hay que tener mucho cuidado con eso. Lo cierto es que cuando uno lo empiezan a nombrar como abogado de oficio, por lo menos puede ser que te nombren como abogado de oficio en una procuraduría, en la misma Consejo Superior de la Judicatura por casos de abogados, en la Contraloría, en procesos penales, en procesos civiles, en procesos laborales. Entonces eso puede pasar. Lo que yo les decía la vez pasada, que ojalá no me castigue la lengua, pero por lo menos yo, en ya 10 años que llevo ejerciendo la profesión, hasta el momento nunca he sido ni jurado de votación, ni he sido abogado de oficio, ni curador libre. He sido de buenas o algo, no sé, porque incluso a los profesores pues normalmente los ponen de jurados y eso, pero no me ha tocado. Entonces, si le toca a uno, pues le toca asumir el rol. ¿Es claro, Mónica y demás? Sí, señor. Listo, listo, perfecto. Y ahora el tema de los honorarios. Entonces el tema de los honorarios es un tema que vale la pena. Yo lo tengo claro, pues porque yo tengo oficina y lo primero que uno tiene que saber es cómo cobrar en ese sentido. Pero eso tiene muchas particularidades, pues bueno que ustedes las revisen. ¿Dónde viene la discusión? Perdónenme que pareciera que estuviera como acostado, pero no estaba acostado. Es que pero sí me ubiqué en otro lado que no sé si es por el tema de la virtualidad y los que ya les he dado clase presencial saben que yo nunca me siento y ando con un dolor de espalda este semestre, no sé si es de estar sentado. Se supondría que estar sentado no daría dolor de espalda, pero en este caso, antes sí, Hasta la cola casi. duele, profesor. Entonces, entonces me traté de ubicar en otro lugar un poco más cómodo. Esto, pero entonces, ¿cuál es la cuestión? El tema, hay una sanción, hay una falta que puede ser por cobros excesivos. Digamos que hay una premisa básica y es que el abogado no puede pretender un beneficio mayor que el de su cliente o el de su poderlante en ese evento. Esa es la premisa básica que se debe manejar en ese evento. Pero frente al cobro de los honorarios, digamos que hay como una especie, no digamos que de tabú, pero hay un vacío, algunos dirían que no, hay una especie de, bueno, no digamos tampoco que vacío, pero como que no hay una precisión específica frente al tema. Por eso les digo que la premisa es simplemente no obtener más ganancia o más beneficio que el que va a obtener mi poder dante. ¿Dónde está el problema? Ojo, que para yo medir si hay más o menos beneficio que el que va a recibir mi poder dante, es fácil hacerlo cuando nos ponemos de frente prestaciones económicas. Es decir, cuando mi poder dante o mi cliente va a recibir una ganancia económica y pues yo voy a cobrar. Entonces es fácil evaluar si él va a recibir más o voy a recibir más yo como abogado. Pero en el ejercicio del derecho no siempre es así. Puede haber casos en los que mi cliente no va a recibir ninguna ganancia económica.
por ejemplo, en un proceso penal. En un proceso penal yo no estoy tratando de conseguirle a mi cliente ninguna ganancia económica, estoy tratando de conseguirle su inocencia o su libertad. Entonces ahí lograr considerar si lo que yo estoy cobrando es mayor o menor al beneficio que esa persona va a recibir es bastante complejo. Y además hay una diferencia muy grande entre demandar y entre contestar o defender, porque por lo general quien demanda pretende una ganancia económica. Quien defiende lo que pretende es no asumir una ganancia económica. Entonces, en ese sentido, esto, digamos que es difícil precisar este tema de los honorarios, este tema ¿cómo se llama? De los, de cuánto debe ganar un abogado, de cuánto debe cobrar, y porque hay otro asunto también de por medio, que puede, y es la capacidad económica del cliente, que eso no debería ser un punto determinante en cuanto a lo que tiene que ver con el cobro de honorarios de, ¿por parte de qué? Por parte de los abogados. Entonces, en ese entendido, digamos que no es fácil. Hay un punto orientativo. El primer punto orientativo es no tener mayor ganancia o mayor beneficio que mi cliente. Y el segundo punto orientativo es un tarifario que se maneja en Colombia, que se maneja por parte del Colegio Nacional de Abogados de Colombia, lo que se llama CONALBOS. Entonces, CONALBOS maneja unas tarifas, pero ojo, a usted lo pueden sancionar por cobrar mucho, pero también lo pueden sancionar por cobrar muy poco, por regalar el trabajo, en ese sentido. Entonces, en ese evento, eh, las tarifas de Conalvo son unas tarifas netamente orientativas, no son una camisa de fuerza, pero por lo menos es un parámetro que uno suele utilizar como abogado para cobrar en ese caso. Eh, entonces, veamos el tarifario y les explico la forma en que uno suele cobrar. Y de pronto, perdónenme ahí, es que esto yo lo hablé también en la clase de, de gestión empresarial del derecho. Entonces, perdónenme de pronto los que vieron gestión empresarial conmigo, porque de pronto va a parecer un poco repetitivo lo que les voy a explicar en este momento, les voy a mostrar. ¿Y por qué lo vimos en gestión empresarial del derecho? Porque el manejo del cobro de los honorarios también tiene una incidencia comercial por parte del abogado, y es que saber cobrar también tiene un tema de marketing y también tiene un tema negocio, porque es que ningún abogado trabaja para que lo miren. Y pues también uno a veces, no digamos que uno hace ofertas, pero uno hace propuestas que pueden resultar atractivas para un cliente dependiendo de la forma en que uno le cobre. Entonces eso tiene una visión empresarial de fondo y una visión económica distinta. Según el Colegio Nacional de Abogados, él dice que hay diferentes formas de cobrar los honorarios. Pero, ¿qué sucede? Recordemos que podemos estar en diferentes eventos. Una cosa es asesorar, otra cosa es realizar una consultoría y otra cosa es apoderar en un litigio. Son tres cosas totalmente diferentes. Cuando yo asesoro, la asesoría implica un acompañamiento permanente sobre diferentes temas que requiere un cliente. Cuando hablamos de una consultoría, prácticamente es una consulta sobre un tema en específico, más no es un acompañamiento permanente en el tiempo. Es decir, una asesoría puede ser que a mí me contraten como asesor de una empresa durante un año para todos los temas jurídicos de la empresa. Una consultoría es que una empresa quiera llevar a cabo una exportación y me contrate netamente para que le haga un análisis jurídico de las consecuencias de realizar o no la exportación, para poner un ejemplo. Y el litigio, pues, requiere un acompañamiento en un proceso judicial. Ahora, la consultoría como la asesoría puede implicar una simple orientación
o puede conllevar a la elaboración de un documento. Y pues cada una de estas situaciones implica que los valores cambien. Entonces, en ese sentido, ahí pueden haber muchas variantes. Lo cierto es que independiente de todo esto, las formas de cobrar se pueden reducir a tres. Independiente de que con algo se habla de tarifa plena y todos esos asuntos, digamos que se pueden reducir a tres. Normalmente uno puede cobrar unos honorarios, y cuando yo digo por unos honorarios, yo le digo al cliente, mis honorarios valen este valor y mi gestión se va a realizar independiente del resultado, va a valer este monto de honorarios. La segunda forma es ir por un porcentaje o lo que habitualmente llaman una cuota litis. Entonces decirle al cliente, yo le voy a trabajar a usted, no le voy a cobrar, pero de lo que ganemos voy a obtener un porcentaje de tanto. Y la tercera forma es una forma mixta. ¿Qué implica una forma mixta? Cobrar tanto honorarios como porcentaje. Y esto puede ser muy flexible, lo que les decía, dependiendo de cada caso particular. Por eso les digo que ahí incide como una parte comercial o una parte negocial que uno utiliza como abogado. Les explico. Digamos que a Jordan viene y me dice, tengo esta situación, este caso, para que iniciemos un proceso y demandemos. Entonces yo analizo, y yo como abogado analizo, primero, cuál es el beneficio que va a adquirir Jordan. Si Jordan va a adquirir un beneficio de 1 millón de pesos, pues a mí no me interesa cobrarle esto una cuota litis, porque es que el 30% de 1 millón de pesos son 300.000 pesos. Y nos vamos a dar ahorita que 300.000 pesos no los cobran ni siquiera honorarios. Entonces uno le dice por eso ahí, no, pues vaya a un consultorio jurídico o vaya a otro lado. Pero si Jordan viene y me dice, vea, se murió mi abuelita multimillonaria que dejó una herencia de 20.000 millones de pesos y yo le digo a Jordan, le cobro el 10%, nada más el 10% de 20.000 millones de pesos termina siendo, creo que 2.000 millones de pesos, si mal no estoy. Entonces Jordan me va a decir, pues es una suma sumamente exagerada en ese caso. Pero si yo le cobro el 10% sobre una condena de 200 millones de pesos, o sea, le va a cobrar 20 millones de pesos, no se ve tan así. Entonces vean que eso es muy relativo. Entonces a uno normalmente, un cliente, dependiendo de los casos, también le va a establecer el monto que le va a uno a pagar. Entonces puede, en ese sentido, que uno se mueva entre los honorarios o que uno se mueva entre la cuota litis. Pero ¿qué puede pasar también? Que Jordan venga y yo vea que el caso no tiene mucha probabilidad de éxito. Por ejemplo, Jordan viene y me dice, vea, tengo un cliente que me debe 500 millones de pesos. Entonces es para que le iniciemos un proceso ejecutivo. Acá están los títulos para que podamos iniciar el proceso. Pero yo hago un análisis y yo veo que ese posible deudor de Jordan no tiene de dónde pagar. Entonces, ¿yo para qué le voy a cobrar a Jordan un porcentaje si ese porcentaje nunca lo voy a obtener? Entonces, yo le explico a Jordan, le digo claramente pues de que eso tiene muy poca probabilidad de cobrarse. Jordan me dice, listo, vamos por un porcentaje. Pues yo le voy a decir, no, no me interesa como abogado, porque no me interesa ir por un porcentaje sobre un dinero que realmente es posible que no lo podamos cobrar. Entonces, ¿ahí qué hago? Le cobro honorarios, más bien. En cambio, diferente es que sea un caso en el que uno vea que hay mucha probabilidad de cobrar, pues yo le digo, vamos por un porcentaje, es diferente. Pero ¿qué puede pasar también? Que Jordan diga, vea, si usted me va a cobrar el 30% de 500 millones, o sea, 150 millones de pesos, me parece que es mucha plata. Entonces yo le puedo decir, bueno, entonces págueme honorarios. ¿Cuánto le cobro? 10 millones de pesos y le llevo el proceso. Entonces Jordan me dirá sí o no. O yo le puedo decir, vea Jordan, hagamos una cosa. No le cobro el 30%, le cobro solamente el 10%, pero págueme
5 millones de pesos pues por mi gestión honorarios, un cobro mixto. Entonces ellos van a decir, el 30 son 150 millones, el 10 son 50 millones más 5, 55, pues es buen negocio para mí. Y, también, y para mí como abogado también es buen negocio, porque me voy a ganar 50 millones y ya cogí 5 de entrada. Si no ganamos el proceso, si no se recupera ninguna suma de dinero, yo ya gané 5 millones de pesos. Eso tiene una visión muy empresarial de cómo debe ser el manejo. Entonces, la forma de cobrar puede ser honorarios, puede ser porcentaje o puede ser un cobro mixto. Por ejemplo, yo le estoy sin... Ah, bueno, y cuando uno defiende, pues uno cómo va a cobrar cuota litis. Uno normalmente lo que cobra es honorario, porque uno no está persiguiendo una indemnización, una suma de dinero o algo. O por ejemplo, cuando ustedes no están demandando por una suma de dinero como en un proceso penal, pues yo no le voy a cobrar al acusado una cuota de litis, porque es una cuota de litis de cuánto, de cobro es netamente honorario. Entonces eso va muy variable dependiendo del tipo de actuación como tal. Cuando se trata de trámites como elaboración de documentos, asesorías y demás, se cobran honorarios. Y lo que les decía yo a ustedes, de alguna, o creo que no lo hablaba en gestión empresarial en el momento uno con algunos que están en esa clase, por ejemplo, suena despectivo lo que voy a decir, o suena feo, pero si usted viene y me dice, vea, es que el papá de mi hijo no me paga alimentos, no sé qué, y yo me doy cuenta que es un proceso de unos alimentos de una cuota de 100.000 pesos, de pronto no le interesa llevarlo, porque lo que valen los honorarios supera incluso lo que la persona va a recuperar. Por eso están esos servicios como consultorio jurídico. Pero si usted viene y me dice, es que mi marido no me paga honorarios y su marido es un futbolista de James Rodríguez, pues ya estamos hablando en otro sentido, porque es posible que ya mis honorarios valgan la pena versus lo que usted va a obtener en ese caso de esa fijación de cuota alimentaria. Entonces no es lo mismo un ejecutivo de 1 millón de pesos a un ejecutivo de 500 millones de pesos. Pero ¿cuál es el asunto? Que puede que el desgaste del abogado sea exactamente el mismo. Entonces uno dice, cobro menos en uno, pero me voy a desgastar igual, pues ahí es donde prefiero no trabajar en eso, porque me va a generar un desgaste. Y créanme que uno se le hacen las sumas altas, los clientes se le hacen las sumas altas y, y pues no es así. O sea, por lo menos eh, yo les soy sincero a ustedes, yo por defender en un proceso de responsabilidad médica, dependiendo de la complejidad del caso y dependiendo, perdónenme la expresión, del marrano, pues no es lo mismo un médico general que un médico subespecialista. Yo puedo cobrar 10, 15, 20 millones de pesos por la defensa del proceso. Y la gente piensa que es un valor sumamente alto y exagerado. Vamos a mirar los tarifarios de Conalvos. Y miremos los tarifarios de Conalvos y los tarifarios de Conalvos no se alejan a lo que uno cobra en ese evento, porque es un proceso que lo va a desgastar a usted años. Es un proceso que usted semana a semana tiene que estar revisando. Los que tienen procesos de consultorio jurídico saben que semana a semana puede salir un estado, puede salir un auto. Son muchas, entonces cuando uno cobra poco, termina perdiendo con el paso del tiempo. Entonces miremos ahora si el tarifario. Entonces el tarifario viene, ese tarifario sale cada año y medio más o menos. Ese que tengo acá es uno un poquito antiguo, es del 2017 a 2018. El, yo tengo el del 2019-2020, pero no lo encontré acá, creo que lo tengo en el otro computador de la oficina. Entonces, pero el margen nunca, no cambia mucho. Entonces ahí él trae, por ejemplo, una orientación, pero lo que yo quiero es que vean unos ejemplos. Bueno, acá esto es una introducción, esto acá explica las formas de cobrar. Eh, entonces acá viene, por ejemplo, digamos, por lo menos acá es una explicación. Factores determinantes. Los honorarios serán acordados entre el abogado y el cliente. Se entiende cuando se pagan honorarios por suma fija, debe pagarse por el cliente entre un 20 y 50% al otorgarse poder, otro 20, bueno, eso es otra cosa, la forma en cómo se paga, que ya lo vamos a mencionar a ver.
Eh, y, perdón, que quiero llegar al punto de los ejemplos por acá, ponemos acá. Sistema de oralidad, código general del proceso. Entonces acá viene y me señala honorarios al respecto. Entonces miren lo que dice acá. Perdónenme. Acá, derecho civil. Vean. Consultas. Una consulta verbal. ¿Cuánto según con Albus uno debería cobrar por una consulta verbal? Consulta verbal, el 50% de un salario mínimo legal mensual vigente como mínimo. ¿Cuánto es un salario mensual legal vigente como mínimo? La mitad de un salario mensual vigente. 430 y O algo. sea que uno debería cobrar eso por dar una asesoría verbal. O sea, sentarse, escuchar al cliente y asesorarlo. Es difícil, ¿no? O sea, es difícil que uno le paguen 400 y algo por una simple asesoría verbal. Si la consulta es escrita, o sea, ya uno da el concepto por escrito, uno cobra un salario mínimo legal mensual vigente. Vean que las tarifas no son bajitas, o sea, entonces la gente, uno le dice es que le cobro por solo con que le diga que le cobro la asesoría, ya la gente dice, uy, pero ¿cómo así? Somos familia, somos amigos, no hay que, soy recomendado, y según eso uno debería cobrar ese valor. Si uno hace la consulta por escrito, yo tengo clientes, empresas, y por lo menos uno le piden a uno un concepto, y donde uno le diga que le cobro por concepto 900.000 pesos, un salario mínimo legal mensual vigente, pegan el grito en el cielo. Entonces, esto no es una camisa de fuerza, pero pues tampoco, o sea, depende de muchos asuntos. Y lo que pasa es que también depende de las consultas. Hay consultas de consultas. Si a mí me piden una consulta escrita que implica dar un concepto que genera riesgos y responsabilidad, pues así mismo yo cobro, dependiendo también del asunto. Ojo, no dependiendo de la facilidad del concepto, porque el concepto o la consulta o la asesoría puede ser fácil para usted como abogado darla, pero es fácil no porque de pronto el tema sea fácil, sino es fácil porque usted se ha preparado bastante para que eso sea fácil. Hay cosas que uno resuelve de una forma sumamente fácil. Es más, suena muy mañoso lo que voy a decir, pero a mí a veces me piden consultas que yo las resuelvo en media hora y me demoro 3, 4, 5 días en entregarlas. Porque si usted le dice en media hora al cliente le cobro 800.000 pesos, pues va a decir que lo estoy robando. Pero si le demoro 4 o 5 días, pensará que, mejor dicho, y no debería ser así. Lo que pasa es que la resuelvo en media hora porque he durado estudiando y preparándome profesionalmente para hacerlo fácilmente. Entonces, ahí va ese punto. Vea lo que dice acá. Eh, el concepto se dará por escrito o en forma verbal y se cobrará 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes, si es un concepto escrito. No es claro cuál es la diferencia entre una consulta y un concepto escrito. Si alguien me dice que le realice una minuta para una escritura pública, ¿cuánto supuestamente uno debe cobrar por la elaboración de un contrato? Que es una minuta. Para la transferencia de bienes, un salario mínimo legal mensual vigente. O sea, una minuta, una compra-venta. Si uno va a acompañar a alguien a un interrogatorio de parte, un salario mínimo, una declaración extrajudicial, un salario mínimo, perdón, un segundo que se me saltó esto. Vean por lo menos acá, en un proceso. Si el proceso es de mínima cuantía, debería uno cobrar mínimo, o sea, mínimo. Puede uno cobrar mucho más. 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Un proceso de mínima cuantía que es, la cobra una letra de 1.000.000 de pesos. Entonces va a cobrar una letra de 1.000.000 de pesos y va a cobrar como honorarios 1.800.000 pesos o más. Ese asunto. Entonces usted dice, no, pues vamos a cobrarle menos, voy a cobrarle un porcentaje. Pues yo no le voy a cobrar un 10, un 20% de 1.000.000 y no va a llevar un proceso ejecutivo por 100.000, 200.000 pesos ni abate, se me da más en transporte, en parqueaderos y en documentación a lo largo del tiempo que lo que más satisfacer ese proceso. Por eso tienen que llevarlo por otro lado. Entonces en ese asunto no tienes,
como razón de ser. Si es de mayor cuantía, 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes como mínimo. Por eso yo les decía, cobrar por un proceso de responsabilidad médica defendiendo a un médico, cuando la indemnización que le están pidiendo son 300, 500, 1.000 millones de pesos, cobrarle 10, 15, 20 millones de pesos no es caro. Acá dice que mínimo 10 salarios. Entonces, 10 salarios, ¿cuánto es? Casi 9 millones de pesos. Y dice que cuando las pretensiones excedan de 500 millones de pesos, mínimo 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, o sea, como 17 millones de pesos. Entonces uno les dice, y uy, no, que muy caro. Ah, bueno, entonces lo siento mucho, nada que hacer. Esto, ¿qué sucede? Eso ya es un tema aparte. Uno puede cobrar honorarios, pero la modalidad de pago uno la puede manejar de una forma distinta. Por ejemplo, ¿yo qué hago? Yo cobro por etapas. Pues porque si yo le meto al cliente de una vez un cobro por 10 millones de pesos, pues se va a echar para atrás. Pero si yo le digo al cliente, vea, hagamos una cosa, la totalidad del proceso le vale 10 millones de pesos, pero por la audiencia, por la contestación de la demanda le cobro 3 millones de pesos. El día que lleguemos a la audiencia inicial, le cobro 3 millones de pesos. Cuando vayamos a la audiencia de instrucción y juzgamiento, le cobro 2 millones de pesos. Y si nos vamos a segunda instancia, le cobro otros 2 millones de pesos. Es una modalidad de cobrarlo, pero por eso digo que esto tiene una visión muy comercial. Entonces ya el cliente dice, bueno, pues es diferente. ¿Cuánto hay entre etapa y etapa? Entre la contestación de la demanda y la audiencia inicial pueden haber 3 años como pueden haber 2 meses. Entonces eso es relativo, pero pues es una forma de manejarlo. Si el cliente le quiere pagar a uno todo de una vez, pues uno lo puede aceptar sin ningún problema. Eh, y vean, por lo menos acá, en un proceso de pertenencia, mínimo 10 salarios mínimos, vea lo que dice acá. Y si el valor del bien supera 500 millones, un 5% adicional del bien, del valor del bien. O sea que si usted va a iniciar un proceso de una acción de pertenencia por un predio que valga 500 millones de pesos, debería cobrar por honorarios mínimo casi 9 millones de pesos. Y el 5% de 500 millones, ¿cuánto es? 25 millones de pesos. Entonces, cuando usted su cliente le dice que le va a cobrar 25 millones más, o sea, casi 35, 40 millones de pesos, eso se van de rabo, por no decirlo de otra forma, y dicen que es bastante caro, pero ahí están los tarifarios. Reitero, eso no es una camisa de fuerza. Incluso uno a veces puede cobrar un poco menos o algo, pero la idea es que o sea, los servicios de abogado, pues valen. Usted se va a ganar la propiedad de un predio de 500 millones de pesos, 30 millones de pesos no es nada frente a lo que va a obtener. Entonces, eso hay. Bueno, esto es en civil. Ustedes que están viendo la oral, miremos qué pasa en la oral. Expropiación, ejecutivos, eh, perdón, jurisdicción voluntaria, derecho de familia. Perdón, miremos cuánto vale un divorcio. Vean esto. Divorcio. 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes del proceso, o sea, 9 milloncitos. Si es en juzgado. Si es de mutuo acuerdo, 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes, o sea, 8, 16, como 2.500.000 pesos o un poquito más. Entonces la gente, sí, tal cual lo que dice Julie. Y eso que por lo menos uno suele a veces hacer, y yo les confieso, hacer un divorcio de mutuo acuerdo es fácil. Pero pues es que yo me gasté un poco, ustedes no están pagando un poco de plata para graduarse como abogado y poderlo hacer. Entonces lo siento mucho. Lógico que en la práctica uno ve que dependiendo del divorcio, si es un divorcio donde no hay bienes ni hay hijos, pues vale menos. Si es un divorcio donde hay bienes, donde es el divorcio más tema de hijos, pues vale un poquito más. Y si es hijos y bienes, pues puede valer un poquito más. Pero uno puede manejar un divorcio sin bienes y sin hijos, 1.500.000 pesos más o menos. Y eso que adicional a eso,
los que se van a divorciar tienen que asumir los gastos notariales y registrales. Eh, alimentos. Vean eso, ustedes que tienen harto de eso. Regulación de cuota alimentaria. 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. O sea, una señora, perdónenme que sea sexista el ejemplo, pero una señora pidiéndole al hijo una cuota alimentaria de 100.000 pesos mensuales y usted le va a cobrar 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes por el proceso, o sea, casi 4 millones de pesos o más, pues no tiene sentido, ¿sí? Está ahí. Vamos al tema laboral, trámites ante notarías, bueno, Pero Doc, cuénteme. qué pena. Ahí con la cuestión de, bueno, lo que habla de la parte matrimonial, la parte de alimentos, es que usted lo dice, es como algo como brusco frente a esas situaciones que hay reglamentadas dentro de la misma normatividad, pero procedos, por decir, hablemoslo de alimentos, padres que ya llevan 12, 15 años sin pagar, son de las fuerzas militares, pertenecientes a la entidad del Estado, que no quieren corroborar frente a las mismas situaciones. Y no es un caso, por decir, es un ejemplo de un caso de los que tengo, no tanto por consultorio jurídico, sino por ente de trabajo, donde la Sí, persona tiene, tiene que reparar a esta persona por la suma de 54 millones de pesos. sí, hay casos de casos, o sea, por eso les digo, voy a poner ahorita un ejemplo exagerado, pero no es lo mismo la cuota de alimentos del señor, perdónenme en el ejemplo que no lo digo de forma despectiva, pero el señor que trabaja en construcción, que no tiene ningún bien, no tiene ningún trabajo fijo, nada, a la cuota alimentaria que, como el ejemplo que usted pone, del señor que es militar, o de pronto de una persona que tiene un salario alto, es diferente. Pero lo que les digo es que vean que es que el desgaste del proceso es el mismo, o sea, asumir un proceso, una cuota alimentaria por una cuota bajita, por una cuota alta, el desgaste procesal va a ser exactamente el mismo. Entonces, uno también como abogado mira hasta qué punto es atractivo o no es atractivo un proceso. A mí me pasa, por ejemplo, a mí me llaman y a veces creen que es que uno no quiere trabajar y lo llaman y dicen, no, le tengo el caso, lo recomendé y cuando le llaman a uno son casos que uno dice económicamente para mí no son atractivos porque económicamente, o sea, uno lo va aprendiendo con el tiempo. No es que uno pretenda ganar millonadas, pero lo que pasa es que un proceso que representa poca ganancia, con el tiempo, reitero, termina usted perdiendo en ese proceso. Por ejemplo, yo tengo procesos en municipios donde lo que me ha valido la vigilancia del proceso por estar en un municipio ha superado lo que voy a recibir o lo que recibí. Y ya me toca asumirlos hasta el final y asumir esa pérdida. Entonces uno va aprendiendo y hay casos en los que, a no ser que sea un caso como el que plantea Jordan, pues uno de pronto dice es diferente. Pero hay casos en los que uno dice no, o sea, los honorarios no dan, o bueno, o eso es muy respetable, yo se lo respeto. Hay abogados que dicen que eso va en contra del decoro profesional, que no sé qué, que eso perratea la profesión, le dicen de esa forma o algo, pero pues uno no sabe con la necesidad que otros acueste de abogados que necesitan y cobran barato, y se le miden a un proceso de cobrar una letra de 1 millón de pesos y 100.000, 300.000 pesos les es beneficioso. Todo el mundo está en libertad de hacerlo en ese evento. Pero lo que les digo es porque si aquí a mañana alguno de ustedes se dedica a litigar, recomendación que yo les puedo hacer es que no se llenen de procesos que no les van a generar ganancia o que les van a generar una ganancia inicial y les van a generar una pérdida futura, que eso es lo que pasa y lo que uno no ve, porque es que llevar un proceso es harto y adicional a eso, cada proceso es una exposición a una falta disciplinaria. Esa es la idea en ese sentido. O sea, por eso los que vieron conmigo gestión empresarial, yo les decía, el derecho empieza a tener una visión muy amplia relacionada con el manejo comercial de la profesión del abogado, pues porque es que nosotros somos una empresa, si uno trabaja desde el punto de vista del litigio, en ese caso. Eh,
por lo menos yo digo, si a mí me llegaran al mes 7, 8 divorcios, yo no, ni siquiera estaría dándoles plazo a ustedes, porque 7, 8 divorcios en el mes me van a representar una ganancia alta y en tiempo, esos 7, 8 divorcios por notaría los hago en 2 días, porque esos son puros formatos. Pero pues a uno no le llega eso tan seguido. O lo que decía por ahí ahorita Ivonne, la gente tiene el interés de divorciarse y cuando a veces saben cuánto les vale, muchas veces no se divorcian porque no tienen el dinero para divorciarse, porque es que casarse no vale, pero divorciarse sí. Ese es el gran problema ahí en ese evento. Casarse es barato, divorciarse es costoso. Así usted no tenga bien. Quería mirar el tema de los laborales, perdónenme un segundo. No lo encontré acá. De los laborales y el de los penales. Ven, no lo encuentro acá. Pero es clara la idea del tema del cobro de los honorarios, ¿o no? Sí, señor. Sí, señor. Queda también para la vida Sí, ese señor. concepto. Profesor, algo que me parece, y creo que usted está muy como actualizado en el tema, es que imagínese que yo estoy haciendo un curso en de esos que están dictando en Coursera, uno se llama El abogado del futuro, y uno de los temas que mencionan es eso. Ahí plantean la idea de que en un futuro no muy lejano, porque ya existen esas, son bases de datos, programas que permiten identificar qué tan viable es un caso, un proceso que se vaya a llevar a cabo, y en esa medida, pues las empresas, porque pues más que todo las manejan son las empresas, no los profesionales independientes, sino como las firmas de auditoría y todo eso, para verificar qué tan viable es el proceso, y entonces en esa medida, pues lo toman o no toman la defensa de ese proceso. Pero algo que mencionaban era eso que usted decía, y era el tema ético, porque entonces se pensará que el día de mañana, entonces personas que bien no tengan los recursos o bien el caso sea como tan, ¿cómo se dice? Sí, no sea cuantioso, pues entonces de pronto ellos no vayan a tener acceso de una manera, digámoslo así, eh, Ujú. sí, Es que a la defensa. en ese sentido, por ejemplo, bueno, hay un asunto. Existe el amparo de pobreza, pero bueno, eso tiene ahí sus críticas y todo, porque se supone que si yo no tengo para pagar un abogado, me amparo por pobre, me nombran un defensor de oficio, el curador, y pues ahí me van a defender. Pero en realidad la justicia no es económica y el acceso libre a la justicia, de alguna manera, puede que la justicia no valga, pero los abogados sí valen. Y en ese sentido, yo creo que no es ético decir que hay que no es antiético decir que uno tiene como abogado que cobrar. Antes es antiético de pronto uno hacer el trabajo gratis, a no ser que usted está haciendo trabajo pro bono, que eso es otra cosa que es permitida. Pero, pero hay asuntos en los que de pronto uno no, o de pronto uno, de pronto acá estoy haciendo apreciaciones subjetivas y personales, pero uno a veces se empieza a volver, pensarían los demás que mala gente. Pero es que una consultica se puede convertir en una hora de su tiempo y esa hora de su tiempo usted dice, bueno, no, lo que tiene que hacer es esto, 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 y que hay que hacer una carta. Y de una vez le ponen la carita de, venga, y usted no me hace la carta, y hacer la carta es hacerle seguimiento a la carta, y todas esas vainas, eso es trabajo. Si usted lo quiere hacer gratis, y en su familia y todo, pero pues uno con el tiempo empieza a manejar esos temas, eh, a no ser, ojo, que usted sea un funcionario judicial, que usted sea un empleado, que eso no le interesa, porque usted no litigue. Pero si usted litiga, por lo general, el tema de los honorarios es un tema de que los honorarios no son baratos. Por ejemplo, a mí una vez una persona conocida me dijo que iba a arrendar la casa, que si le hacía un contrato de arrendamiento, de cuánto le cobraba. O sea, me dio risa, yo le dije, yo lo hago gratis, porque si yo le digo que le cobro un salario mínimo a 800.000 pesos, no me los van a pagar. ¿Sí? Y para cobrarle 50.000 pesos, 100.000 pesos, y además por cercanía, yo le regalo un formato, no hay problema. Pero en teoría ese contrato vale un salario mínimo. Entonces,
hacer un contrato de arrendamiento la gente piensa que es lo más pendejo del mundo, pero el análisis de riesgos implica que usted conozca el tema. O si no, pues vaya y compre una forma Minerva y ya, y listo, no hay ningún problema. Por ejemplo, yo tuve una asesoría hace poco de una constructora y esa constructora nos puso a revisar varios contratos y ellos pensaban que era un tema sencillo y cuando nosotros empezamos cuando digo nosotros porque la oficina yo la tengo con otra persona, entramos a explicarles a la constructora que para realizar los contratos necesitábamos conocer, como quien dice, muchos secretos de la empresa. Ellos decían, pero ¿por qué? O sea, un contrato háganlo y ya. Y yo decía, no, porque es que yo necesito medir los riesgos, yo necesito ponerme su camiseta y redactar los contratos para que los contratos lo favorezcan a usted. Y si no, no nos contrate, si no, baje los contratos de internet y ya. Pero es que los contratos tienen que ser hechos sobre medidas, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, las medidas son saber si usted es buena paga, si usted es mala paga, hasta qué punto usted cumple, no cumple, muchos aspectos. Una cosa tan sencilla, colocar o no colocar una cláusula penal en un proceso tiene su ciencia. Colocar o no colocar una cláusula compromisoria, la del arbitraje, tiene su ciencia. Entonces la gente cree que es que los contratos deben tener una cláusula compromisoria que diga que van a arbitramiento porque eso es moda y se ven bonitos los contratos y se ven bien, pero no funciona. Les pongo un ejemplo para que me entiendan en ese sentido. Por ejemplo, si usted es el que es mala paga o el que es incumplido, ¿para qué colocamos una cláusula penal? Si lo que estoy exponiéndoles a que ustedes le hagan efectiva la cláusula penal, eliminémoslo. Entonces la gente no, la gente quiere colocar siempre una cláusula penal porque cree que siempre en un contrato hay una cláusula penal. Sí, y les pongo el ejemplo de la constructora. Ellos en todos los contratos tenían cláusula compromisoria. ¿Qué es la cláusula compromisoria? Pues la cláusula compromisoria es que en caso de conflicto nos vamos al arbitramiento. Ustedes que están viendo la oral, ¿tienen claro qué pasa con el arbitramiento en materia laboral? ¿O no? ¿No? Ok, entonces, ¿qué es lo que sucede? Para que ustedes me entiendan la ciencia de esto. Entonces, digamos que a mí, Mónica me contrata, Mónica es la constructora, me contrata a mí y me dice, revíseme estos contratos y mejórenlo. Y yo veo que todos tienen cláusula compromisoria. Es decir, que cualquier conflicto se va al arbitramiento. ¿Yo para qué coloco eso? ¿A mí en qué me beneficia irme al arbitramiento? El arbitramiento es una cosa costosísima. Es demasiado costoso ir allá. Y yo digo, hago el siguiente análisis. Yo digo, el contratista, o sea, ¿cuáles son los posibles riesgos de demanda que hay? El contratista demanda a la constructora para que le pague, o sea, un proceso ejecutivo. Y el proceso ejecutivo no se va por el arbitramiento. Es decir, así usted tenga la cláusula compromisoria, si va a mandar un ejecutivo, usted se puede ir por lo civil. Entonces, ahí no pasa nada. Segundo, si los empleados del contratista van a demandar laboralmente a la constructora, no los amarra el arbitramiento. Pueden ir a lo laboral porque el juez natural de ellos es lo laboral y hay pronunciamientos donde jurisprudencialmente ya se ha dicho que no se permite restringir el acceso a los juzgados laborales con una cláusula de arbitraje. ¿Qué quiere decir eso? Que el único que va a tener que ir al arbitraje en caso de que haya una posible demanda o un conflicto es la constructora. Y ahí el bloqueo se genera para la constructora. Entonces uno le dice, quitemos esa cláusula. No, pero es que esas cláusulas son bonitas, son gomelas, están de moda. No, o sea, no le beneficia. Ese tipo de análisis vale. Lo que les digo. Y si no, pues baje un contrato de internet, que en internet están todos y ningún contrato es malo, pero no está hecho sobre medida. Entonces, por eso es que vale lo que se cobra. Ese mismo análisis yo lo haría en un arrendamiento, dependiendo de si usted es arrendatario, arrendador y lo que sea. Pero si en un arrendamiento usted, no es lo mismo un contrato que hace una constructora por miles de millones de pesos a un arrendamiento que van a hacer un contrato de arrendamiento por 500.000 pesos mensuales. Pues la gente no le va a pagar eso. Entonces, en ese sentido, uno le queda una de dos, o hacerlo, una de tres, o hacerlo gratis, o hacerlo barato, o no hacerlo.
Pero yo tampoco lo critico, porque puede que uno esté necesitando el dinero y 100.000, 200.000 le solucionen algo, o en ese evento. Pero cobrar ese valor tan bajo no puede llevar a una sanción disciplinaria. Porque es que uno puede ser sancionado por cobrar excesivamente, como cobrar bajito. Yo he visto abogados que cobran cuota litis de 50%, 60%. El que cobra más de 50 me parece que es un ladrón completo. 50 me parece incluso muy exagerado. Yo, por lo menos, no soy capaz de cobrar más de 30% de cuota litis. Me parece una exageración. Y yo soy más enamorado de los honorarios que de la cuota litis. Porque la cuota litis es una ilusión, puede que nunca llegue. En cambio, los honorarios ya entraron a su bolsillo y listo. Perdón, otra cosa que uno también puede pactar, uno puede pactar primas de éxito. ¿Qué son las primas de éxito? Unos honorarios condicionados a ganarse el proceso. Entonces yo le digo, listo, le cobro 3 millones de pesos, pero si ganamos, me da 5 millones de pesos más. Es una prima de éxito. Se puede pactar. Si perdemos, pues yo me doy la pela de perder los 3, de solo los 3. Por eso digo que eso también tiene una visión muy comercial, pues porque uno tiene que también obtener clientes. Y a los clientes también hay que darle como posibilidad de cobros. Vean en materia laboral. Asesoría mensual permanente a empresas desde la oficina del profesional sin incluir intervención en procesos, 5 salarios por cada mes. O sea, que uno le debería cobrar por ser asesor jurídico en materia laboral en una empresa, 5 salarios, o sea, casi 5 millones de pesos mensuales. No, nadie lo paga. Mejor, ellos lo que hacen es contratar un abogado recién graduado, le pagan poquito y hace de todo. Asesoría a patronos, asesoría a trabajadores, 50% de un salario mínimo, o sea, una consulta. Liquidación de, vean esto, ¿cuánto debería cobrar uno por liquidar, por hacer una liquidación? Y me parece que esto es inequitativo. Si la liquidación me la pide el patrono, debería cobrarle 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si la solicitud de liquidación me la hace el empleado, debería cobrarle el 50%, o sea, un salario mínimo. Entonces, ¿creen que no le van a pagar 800, casi 900.000 pesos por hacer una liquidación o 1.700.000 pesos? O si no, nos volveríamos millonarios haciendo liquidaciones. Y el duro de las liquidaciones de este semestre octavo sería millonario. Además, es En absurdo consultorio cobran 25.000 pesos nomás. por eso. Además de que es absurdo cuando hay en Internet del ministerio y otras instituciones serias, hay páginas para hacer la liquidación. Y ya, a no ser que sea la liquidación de las horas extras y nocturnas y todas las vainas raras ahí, que en un proceso son difíciles de cobrar por la prueba. Pero la liquidación normalita, hay muchos medios donde se pueden entrar a liquidar. Entonces, den en cuenta que el tema de los honorarios es un tema, digamos, entre comillas, algo no complejo, pero no es claro. No es claro en cuanto a su cobro. ¿Alguna duda? ¿Pregunta hasta ahí? Bueno, uno pensaría viendo esas tarifas que uno sale a ser litigante y se va a volver millonario, pero pues eso no es así, porque clientes hay hartos, clientes buenos hay poquitos, y clientes que paguen lo que tienen que pagar, contaditos. Entonces es complicado. A uno le llegan casos a diario, pero, perdónenme la expresión, clientes chichipatos, clientes que le cuentan a uno toda la historia y cuando uno les dice, listo, le cobro tanto, por lo menos yo tuve un cliente la semana pasada con un tema de una sucesión y cuando le dije cuánto le cobraba por hacer la sucesión, que no, que mucha plata, y ya, bueno, entonces no la hago, ya, chao, ya, ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Como cuando se llega a un almacén y le digan, cacha, ¿qué tal? 1 millón de pesos, te diga, pero ¿cómo que vale 1 millón de pesos? Pues entonces no la compre, váyase, ya, chao, es el tema, en ese punto. Listo. Bueno, entonces si no hay dudas, ahora sí sigamos con el tema que estábamos viendo. Ese tema, lo que les digo, ese tema es, pues no
no era aislado de alguna forma. Entonces ahí queda aclarado en ese punto. Listo. Y seguimos con lo siguiente. Y es todo el aspecto procesal. Pero bueno, antes de ver el aspecto procesal, miremos el tema de la prescripción en este tipo de proceso. ¿Listo? Como ustedes ya conocen, en los procesos sancionatorios, la prescripción puede tener un papel muy importante. Lógicamente estamos hablando de prescripción extintiva, no de prescripción adquisitiva de dominio, sino la prescripción extintiva. Pero, ¿qué sucede? ¿Cuál es la diferencia entre la prescripción en los procesos de naturaleza sancionatoria con la prescripción en los procesos de naturaleza patrimonial o netamente declarativa? ¿Alguno lo sabe o lo tiene claro? Ustedes vienen de ver penal la mayoría. Y tuvieron que haber visto prescripción de la acción penal, prescripción de no sé qué, todo eso. ¿No? ¿No lo recuerdan? No, señor. ¿No? Ok, listo. Entonces les hago la aclaración. Cuando estamos en un proceso que no es de naturaleza, cuando digo procesos de naturaleza sancionatoria, son aquellos procesos que parten de una investigación previa y luego de la investigación previa llegan a, por lo general, a un escrito de acusación y ahí se inicia el proceso formalmente. En cambio, los demás procesos, como los procesos civiles, laborales, contenciosos, administrativos, que no tienen naturaleza sancionatoria, sino naturaleza patrimonial y declarativa, inician es con una demanda de una vez. No tienen una investigación previa. ¿Qué sucede en esos eventos? En los procesos que inician con la demanda, el término de prescripción o de caducidad, la demanda lo interrumpe. ¿Qué quiere decir? Que hasta ahí llega. ¿Y eso qué sucede? Que toca notificar dentro del año siguiente y si no, no aplica la interrupción de la prescripción. Es una regla que hay para el Código General de Proceso. Pero lo que sucede es que una vez yo demando, para la prescripción, se interrumpe en ese evento. O sea, proceso laboral. Si en el proceso laboral van 2 años y medio, yo demando y al demandar, inmediatamente, ¿qué pasa? Se interrumpe la prescripción y de ahí en adelante el proceso puede durar 10 años y no hay prescripción ya, pese a que la prescripción son 3. Es decir, a los 2 años y medio o a los 2 años y 11 meses yo interpuse la demanda, cumplí con el tema de notificar dentro del año siguiente, todo, y el proceso puede durar ya el tiempo que dure y no hay ningún problema. En cambio, en los procesos sancionatorios eso no ocurre. Y es que en los procesos sancionatorios, cuando el proceso inicia, el término de prescripción no siempre se interrumpe, sino que se interrumpe en algunos eventos hasta que haya una decisión de cargos, un pliego de cargos, un acto de acusación o incluso hasta que haya sentencia. Entonces, el término de prescripción corre incluso dentro del mismo trámite procesal. No tengo claridad exactamente en materia penal cómo es, porque no soy penalista. Pero lo cierto es que en los procesos sancionatorios el término sí va corriendo de esa forma. Y hay una cosa diferente, que una cosa es la prescripción de la acción y otra cosa es la prescripción de la sanción, que son dos eventos diferentes. En el caso de los procesos disciplinarios de los abogados, como son procesos de naturaleza sancionatoria, se aplica esta situación. Y esta situación implica que así haya empezado la investigación, en algunos eventos el término de prescripción no propiamente para. ¿Por qué es importante eso? Porque puede que el proceso prescriba pese a que ya se está adelantando.
lo que no pasaría en un proceso civil. ¿Soy claro o no soy claro con ese punto? Sí, señor. Con la diferencia. ¿Sí? Ok, entonces vamos a mirar la norma. ¿Qué sucede en este evento? Hay una situación y es que la acción disciplinaria se puede extinguir por dos situaciones especiales. Nos lo dice el artículo 23. Una, porque muere el disciplinable, es decir, pues se murió el abogado, pues se murió el abogado, yo, ya que, ¿para qué lo excluimos? ¿Para qué lo sancionamos? ¿Para qué le jalamos las orejas? Ya se murió, ya chao. Y lo otro es que aplique la prescripción. Vean lo que dice acá muy particular. El desistimiento del quejoso no extingue la acción disciplinaria. ¿Qué quiere decir eso? Que si el quejoso decide o se arrepiente, ya el problema se lo dejaron a uno. O sea, yo no podría ir a coger al quejoso, convencerlo de que desista y acabar el proceso. Ya el proceso inició, el proceso continúa. Y pues el artículo 24 y el artículo 25 nos habla propiamente de cómo funciona el término de prescripción, pero ojo, estamos hablando de la acción. Luego hablamos de la sanción. ¿Qué nos dice el 24? Nos dice, la acción disciplinaria prescribe en 5 años contados para las faltas instantáneas desde su consumación o para las continuadas desde el último acto ejecutivo. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Si es una falta que fue en un solo momento, desde ahí corren 5 años. Si es una falta eh, que es continuada, pues eso hasta que sea cese, por lo menos si yo llevo una falta en un proceso de forma continuada, pues hasta que cese mi actuación. Cuando sean varias conductas, la prescripción de las acciones se cumple independientemente para cada una de ellas. 25, ¿qué nos dice? El disciplinable podrá renunciar a la prescripción de la acción disciplinaria dentro del término ejecutoria del auto que la decrete. Yo creo que nadie haría eso. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que me apliquen la prescripción y yo diga, no, renuncio a la prescripción y síganme investigando. Pues yo no sé, pero yo creo que ninguno haría eso. Pero no falta el que diga, yo quiero un pronunciamiento de fondo, porque la prescripción lo libera a usted de la sanción, pero da el sinsabor de que de fondo no se decidió si usted fuera inocente o fuera culpable. Y de pronto algunas personas, por orgullo, quieran tener un fallo de fondo. Dice, en este caso, la acción solo se puede seguir por un término de 2 años, contados a partir de la presente presentación personal, vencido el cual, sin que se hubiese proferido ejecutoria de decisión, no procederá a determinación escrita, claro, ¿Qué quiere decir esto? Que así se haya iniciado el proceso, si en 5 años no tenemos, o sea, si llegamos a los 5 años y no tenemos todavía la decisión, no aplicaría, perdón, aplicaría la prescripción en ese evento. ¿Por qué? Porque corre esto junto con el proceso. En el caso de la sanción disciplinaria, ¿por qué se puede extinguir la sanción disciplinaria? Porque se muere el sancionado, porque se aplica la prescripción de la sanción, no de la acción disciplinaria, o por la rehabilitación, que ya la vamos a mencionar ahorita. Y el término de prescripción allí es de 5 años. Pero ¿cuál es la situación? En materia de procesos disciplinarios es difícil de que haya prescripción de la acción, porque es que no se trata de acción que requiera una ejecución, no sé si me hago entender, sino que no estoy diciendo que la sanción sea automática, pero la sanción de una vez entra a regir, porque eso tiene un registro. Entonces, digamos, si yo lo sanciono a usted con una censura, si yo lo sanciono a usted con una suspensión, si yo lo sanciono a usted con una exclusión, se supone que eso no necesite yo ir a ejecutarlo, sino que eso aplica automáticamente.
en ese evento. Esto, además, ¿qué sucede también en este particular respecto de la prescripción de la sanción disciplinaria en materia de los abogados? De que nosotros, bueno, diferente es cuando se trata, por ejemplo, de una sanción como la multa y no me la cobren. Pues si pasan 5 años y no me cobran la multa, prescribe la sanción. Eso es diferente. Pero de resto, con las otras, esa sanción inmediatamente entra, a usted le reportan los antecedentes y en los antecedentes le va a aparecer la sanción. Entonces, nada que hacer. Es muy difícil de que aplique eso. Y el tema de la rehabilitación es un tema muy particular. Y es que los abogados podemos rehabilitarnos. Pues algunos dicen que eso es una fantasía. Y la posibilidad de rehabilitarnos nos da una oportunidad de volver a ejercer la profesión cuando hemos sido excluidos o hemos tenido sanción de exclusión. Y esto nos lo trae el artículo 108 de la ley 1123, que nos habla de la rehabilitación. ¿Qué nos dice la norma? Nos dice que un profesional que haya sido excluido podrá ser rehabilitado 5 años después desde la ejecutoria de la sentencia. El término será de 10 años cuando la sanción se dé por actuaciones judiciales en ejercicio, cuando haya sido una actuación que haya sido en contra de una entidad pública o siendo apoderada de una entidad pública. Es casi el doble en ese sentido. Y pues en ese sentido que se supone que los abogados deberán demostrar una buena conducta, un buen comportamiento, etcétera, etcétera, y deberán demostrar que han adelantado una serie de cursos que ofrece la Escuela Rodrigo Lara Bonilla y la rama judicial para rehabilitarse. Entonces es una posibilidad. Algunos dicen que es una fantasía que está ahí, pero tenemos la posibilidad de volverlo a realizar. ¿Y qué es lo que sucede? Que eso tiene un trámite que en el fondo también puede ser un trámite muy subjetivo, porque eso implica una petición a la rama judicial, entonces tienen que haber unas pruebas. Vean lo que dice el 109 y el 110. El 109 nos dice, la persona que es excluida puede solicitar ante la sala que le dictó la sentencia, la rehabilitación en los términos consagrados en este código. Y el procedimiento que implica que le admitan la solicitud, puede que se la rechacen, que haya un decreto de pruebas, y hay todo como una especie de procedimiento para poder llegar a determinar si desean tomarlo como rehabilitado o no en ese evento. Es muy complicado, la verdad. A mí se me hace que eso es una ilusión ahí que está, pero es muy difícil que se llegue a, que lo rehabiliten a uno después de haber sido excluido de la profesión, además de que el impacto de muerte laboral es bastante duro. Así, o sea, si usted lo rehabiliten laboralmente, puede que sea muy difícil y lo único que pueda llegar a hacer es litigar, porque de pronto pues los clientes no están enterados de muchas cosas en ese particular. ¿Has alguna duda? ¿No? No, señor. Okay. No, Esto señor. es netamente procesal, o sea, ahí no hay temas discutibles, nada, el término de prescripción es el término de Profe, prescripción. Dime. a mí sí me quedó duda respecto a la prescripción de la acción cuando la falta es continuada. Eso sí que no me quedó como tan claro. ¿Me puedes por favor explicar mejor? Ok, por ejemplo, recuerden la clase pasada los ejemplos que veíamos en las noticias donde sancionaban abogados. Entonces, había una falla que era haberme quedado con 10 millones de pesos. Entonces, desde el momento en que me quedé con los 10 millones de pesos y cometí la falta, me empiezan a correr los 5 años de la prescripción. ¿Ese punto es claro? Ahí. Sí, sí, señor. Sí. Listo. Pero había otro ejemplo, había uno muy particular, por ejemplo, de un abogado que había seguido cobrando la mensualidad como por 4 años más de un proceso que ya se había terminado.
Es decir, había mes a mes cobrado, eran como 200.000 pesos mensuales y ha seguido cobrándolo. O sea que incurrió en la falta de forma continuada durante 4 años. Entonces, digamos que después del último cobro, él no podría decir que hay prescripción. O sea, duró 4 años cobrando eso indebido. Y digamos que lo investigan 2 años después. Él no podría decir que hay prescripción porque entonces como la falla fue continuada, se tiene en cuenta el momento en que dejó de llevar a cabo la falla. O sea, la finalización de los 4 años durante el tiempo que cobró. A partir de ese momento empiezan a correr los 5 años. No sé si el Ok, ejemplo, profe. Sí, el sí, ejemplo señor, sea me quedó puntual. más claro. Ahí, Muchas gracias. sí. Entonces eso puede llegar a pasar en esos casos. Y sobre todo que en el litigio puede que, por ejemplo, si la falla fue, les pongo un ejemplo, digamos que usted la investiguen porque no tenía ni idea, había un ejemplo así también hace en la clase anterior, digamos que usted no tenía ni idea de derecho penal porque usted se graduó y pues corrió con la fortuna de dedicarse a unos temas comerciales y está dedicado a unos aspectos de una naturaleza comercial, o sea, ni siquiera jurídico. Y en ese evento, por un favor, por un tema familiar o lo que sea, se le midió un proceso penal. Y pues efectivamente hizo una mala gestión. Entonces uno diría, ¿cuándo se cometió la falla? Usted fue el abogado durante un proceso que duró 3 años. Pues uno entendería que la falla fue continuada durante todo ese tiempo. Cuando terminó su labor, ahí empieza a correr el término de prescripción. O sea, a no ser que sea una falla específica que ocurra en un solo momento. ¿Qué puede pasar? Que dentro de un mismo proceso como abogado litigante yo pueda incurrir en diferentes faltas, que la falta sea continuada o que sea una sola falta. Pero a mí lo que me parece incorrecto en esos eventos también es como el tema de ver que sea un código tan restringido en su gran mayoría, sobre todo al litigio, cuando el ejercicio del abogado está Va más. Ujú. en tantas órbitas, por lo menos lo que yo les decía la vez pasada, que incluso lo podemos discutir en ese momento, y ponía de ejemplo a Santiago. Yo les decía, si Santiago, siendo abogado, contrata una empleada de servicio, apaga el micrófono, donde le cae. Listo. Entonces tienes ahí una música y se escuchaba una música ahí. Entonces les decía, si Santiago siendo abogado, por más que esté en su vida personal, en su casa, yo siendo un abogado, digamos, siendo juez de la República y sabiendo que hay que respetar las leyes y todo, y no le pago a mi empleada de servicio y a sabiendas de eso vulnero sus derechos laborales, para mí eso debería dar lugar a una falta disciplinaria. El código de ética no es claro en ese sentido, pero yo les digo una cosa, si yo, a mí me parece que sí cae. Es uno de los números apertus que está ahí en la norma, pero me parece que sí llegaría o podría llegar a caer, pues porque es que el ejercicio del derecho, el hecho de que usted sea abogado le implica un comportamiento más allá, y eso es el significado de la ética, no solamente cuando usted se pone el vestido de abogado, sino en otros asuntos distintos, y sobre todo cuando son distintos que implican el respeto a la ley, porque es muy diferente el tema de que, entonces si usted es abogado y se va a casar y dejó plantada a su esposa en el altar, ¿lo sancionamos? No, porque eso no tiene propiamente que ver con ese tema y usted no está incumpliendo la ley. Pero usted a sabiendas, acolitando una simulación de un contrato, vulnerando derechos laborales y todo. O por ejemplo, digamos que tal usted dueño de un buffet de abogados y vulnerando derechos laborales de sus empleados, pues no tiene razón de ser, debería ser sancionado disciplinariamente eso. Lo que pasa es que, ojo, veamos la clase anterior, estadísticas, y veamos que más o menos un 10% sancionado. Si un 10% sancionado, imagínense cuál debe ser el porcentaje investigado. Imagínense en cuál debe ser el porcentaje de abogados que cometen faltas que nunca llegan a una investigación. Porque para que se llegue a una investigación, las cosas no pasan automáticamente. O sea, no hay un Dios
disciplinario de los abogados que lo está observando a uno, inmediatamente uno comete una falta, la falta llega al consejo. La falta llega al consejo porque, ya lo vamos a ver más adelante, o la próxima clase, porque hay una queja, porque hay una compulsa de copias o algo. Pero el resto no llega allá, en ese asunto. Listo. ¿Dudas hasta ahí? ¿No? No, señor. No, señor. Ok. Vamos al tema del procedimiento o el proceso. Vamos a ver, lo que decía, vamos a ver ahorita solamente una abrebocas al proceso y después de eso, la próxima clase, en la hora y media, acabamos todo y la semana siguiente miramos otros temas ahí finales y ya acabaría. Pero, o sea, porque tampoco me voy a poner no veo pertinente explicarles en detalle, punto a punto, porque si uno tiene el proceso, para eso está la ley, está el código ahí. O sea, pero lo que sí quiero es que ustedes tengan como una idea general del procedimiento. O sea, si un día que mañana ustedes tienen que asumir un proceso de esos, el código le dice exactamente el paso a paso, pero no quiero que lo miremos tan de memoria y tan detalle en ese sentido. Pero entonces, aspectos importantes respecto del procedimiento. Primero que todo, la competencia. Y ahí viene pues algo que lo pone a uno, digamos, de alguna forma, no sé, diríamos coloquialmente, cabezón o pensativo, porque cuando decimos que quién es el competente para investigar las faltas disciplinarias de los abogados, como lo hablamos hace un momento, podríamos decir que depende, porque es que si miramos el código no abarca todas las actuaciones de todos los abogados, sino solamente ciertas actuaciones de ciertos abogados. Y bueno, hay otras cosas más. Entonces, de alguna forma puede que algunas fallas nuestras como abogados terminen siendo no sancionadas por el Consejo Superior de la Judicatura, sino que terminen siendo sancionadas por control interno disciplinario, por la Procuraduría o por el ente que lleva a cabo los procesos disciplinarios en cada caso en especial. Entonces, en las oficinas, en las empresas y en los entes públicos, por lo general hay una oficina de control interno disciplinario. La mayoría de funcionarios públicos están bajo la lupa de la Procuraduría, pero pues igual también tenemos la lupa de los procesos según la ley 1123. Entonces, cuando un proceso se va a adelantar o se va a tramitar en virtud de la ley 1123, se entiende que son procesos en torno a faltas disciplinarias de los abogados acorde con la ley 1123. Es decir, si usted es un juez que llega tarde a trabajar, a usted no le van a iniciar un proceso disciplinario por la ley 1123, sino se lo iniciarán por un trámite disciplinario distinto o algo. En cambio, pues acá son temas que tienen que ver estrictamente con el ejercicio de la profesión y con las faltas ahí claramente marcadas. ¿Quién es el competente entonces si estamos hablando de ley 1123 del 2007? Según lo señala el artículo 59 y 60 de la ley 1123, pues nuestro juez natural como abogados es el Consejo Superior de la Judicatura, o como dirían coloquialmente, la Judicatura. Sin embargo, estos están divididos de la siguiente manera. Ya les voy a copiar acá la norma para que ustedes la miren acá. Está los consejos seccionales y los consejos superiores y el Consejo Superior de la Judicatura. Es decir, hay un tribunal, ambos son cuerpos colegiados, que es algo muy particular. Pero entonces hay un tribunal de primera instancia y hay un tribunal de segunda instancia. Entonces, según el artículo 59, dice, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura conoce en segunda instancia
de la apelación y la consulta de las providencias proferidas por las salas jurisdiccionales de los consejos seccionales de la judicatura en los términos previstos en la ley 1123 y conflictos de territorialidad. Y esto, el 60 nos señala que en primera instancia el Consejo Superior conoce de los procesos contra abogados por faltas cometidas en el territorio de su jurisdicción y de las solicitudes de rehabilitación de los abogados. Es decir, en materia de procesos disciplinarios de los abogados, la competencia radica en primera instancia por el Consejo Seccional de la Judicatura y en segunda instancia por el Consejo Superior de la Judicatura en ese evento. ¿Cuál es el tribunal que me va a investigar a mí desde el punto de órbita del fuero territorial o de la competencia territorial? Como lo dice la norma, dependiendo de dónde yo cometa la falta. Si yo cometo la falta en un proceso que llevo en Bogotá, pues me investigará el Consejo Seccional de Bogotá. Si la cometo acá, me será disciplinado acá. Y en segunda instancia será el Consejo Superior de la Judicatura. Para quienes no conocen, el Consejo Seccional de la Judicatura, por lo menos en Ibagué, anteriormente funcionaba en el Banco de la República y están compuestos de dos salas, la sala disciplinaria y la otra sala que es una sala administrativa, que se encarga de los temas administrativos de la rama judicial, del funcionamiento de la rama judicial. Y hoy en día el Consejo Seccional de la Judicatura en el Tolima está ubicado en el edificio F25, que es el que queda ahí en la 42, 41 con quinta, donde hay unos juzgados, que ahí también hay unos juzgados. No sé si los que están en consultorio conocen esos juzgados de ahí, pero ahí hay unos juzgados. Sí, son los que quedan en el piso 14. Entonces en el piso 14 están, y creo que es en el piso 13 donde está el Consejo Seccional. Antes están en el Banco de la República. Ustedes lo van a conocer de pronto más adelante cuando tramiten su tarjeta profesional, porque se tramita ante el Consejo Seccional, pero la sala administrativa, no la sala disciplinaria. Entonces, la competencia para investigar a los abogados en los procedimientos disciplinarios, en ese sentido, es de la sala disciplinaria del Consejo Seccional en primera instancia y de la sala el Consejo Superior en segunda instancia, en ese evento. Entonces, les decía, es un proceso de naturaleza sancionatoria y ese proceso puede empezarse de varias formas. O puede, antes de que entremos a mirar propiamente como las etapas del proceso y eso, y especialmente para dejar eso para la próxima clase, para no tener el tema medias, hablemos un poco de cómo se inicia ese proceso, cuál es la motivación para que se inicie un proceso de eso, y dos, quiénes pueden intervenir en ese tipo de proceso, quiénes son los intervinientes. Entonces, quienes intervienen en ese proceso pueden llegar a ser, uno, el Ministerio Público también puede llegar a participar, según la misma ley, el artículo 61 y siguientes. Lógicamente participa la persona que está investigada y lógicamente pues participa el defensor de la persona que está siendo investigada. Vean que aquí no hay una contraparte por su naturaleza sancionatoria. Si estuviéramos hablando de los procesos civiles, laborales, de contenciosos administrativos, está el demandante, está el demandado. Acá es como los procesos sancionatorios, por ejemplo, en los procesos disciplinarios de la Procuraduría investigando y la única parte que está es la parte investigada. En la materia penal, es la Fiscalía de una parte, pero es el mismo Estado y usted que está como investigado. En los procesos fiscales que tienen un poco de naturaleza sancionatoria, además de patrimonial, también no hay contrapartes. La Contraloría General de la Nación contra el investigado. Y pues acá es algo igual. Entonces los intervinientes
¿Quiénes son? Pues son especialmente el investigado y su defensor y el Ministerio Público, según el artículo 65. Y pues hay un gran interviniente que es el juzgador, que es el Consejo Seccional o Superior de la Judicatura, que es a su vez el mismo que investiga. Esto tiene de pronto muchas críticas. ¿Por qué razón? Porque pues siempre ha sido muy criticado cuando el mismo que investiga es el mismo que sanciona. Pero pues así funcionan los procesos sancionatorios. ¿Y qué pueden hacer los intervinientes? Pues el artículo 66 nos habla de alguna forma de que pueden hacer los intervinientes y pues son los que pueden pedir pruebas, pueden interponer recursos, pues especialmente el investigado a través de su abogado. Pero, ojo, el quejoso, cuando hay una persona que es la que coloca la queja, solamente puede concurrir al proceso para ampliar la queja. De resto, no tiene absolutamente nada que hacer. Es algo como que yo voy, pongo la queja y chao. Y allá se enterarán, allá iniciarán la investigación y adelantarán la investigación. Yo no tengo más que participar ahí. Lo mismo que pasa en un proceso penal. En un proceso penal, quien interpone la denuncia desaparece del proceso. Solamente aparece en el proceso en calidad de ¿qué? De víctima. Sí, pero no aparece a intervenir en cuanto a la investigación, la acusación y nada de esto. Solamente aparece como víctima ante una posible reparación. Es lo mismo acá, el quejoso no aparece, solamente aparece en caso dado esto por ampliar la queja. Si es llamado para que amplíe la queja. Y lo que les decía ahorita, ¿cómo se inicia un proceso de estos? ¿Con qué es lo que motiva al inicio de un proceso disciplinario contra un abogado? Acuérdense que en materia penal hay una noticia criminal, hay una investigación, no sé qué, bueno, ustedes son más penalistas que cualquiera. ¿Cómo pasa en este tipo de proceso? ¿Cómo puede llegar uno a desfilar ante el Consejo por un proceso disciplinario? El artículo 67 nos lo dice claramente. Vean que esto, a mí, reitero, a mí eso me parece que es muy claro, eso no tiene ninguna discusión, la norma lo dice de manera clara. Por eso les digo que solamente lo mencionamos, porque pues uno no tiene por qué aprenderse esta memoria, pero tengamos en cuenta, yo puedo llegar a ser investigado, uno, dice el artículo, por un tema de oficio. Ejemplo, lo que pasó con el juez de Cartagena. Pues ante una situación de semejante interés mediático y nacional, pues es posible que el Consejo diga de oficio, vamos a investigar el comportamiento de este juez en ese evento. Tiene que ser algo demasiado notorio pues, para que decida el mismo Consejo iniciar la investigación de oficio. Dos, por información proveniente de servidor público, como por ejemplo cuando un juez compulsa copias. Entonces, digamos, uno está en un proceso civil y el juez dice, le compuso copias al Consejo Seccional de la Judicatura porque usted está incurriendo en una falta disciplinaria, porque usted presentó el poder sin haber traído el paz y salvo del abogado anterior. Y le compulso copias y una vez le manda copias y lo manda uno a desfilar a que lo sancionen allá por una cosa tan simple. Entonces, eso puede ser el evento o puede ser un oficio de una entidad administrativa también, no necesariamente de una autoridad judicial. Y pues por queja presentada por cualquier persona, especialmente queja que puede venir de parte de quién, puede venir tanto de su cliente como también puede venir, por ejemplo, de otro abogado. Digamos, yo podría, eso en la práctica no se suele ver mucho. Hay algunos, yo no sé, yo tengo mis reparos frente a ese pensamiento. Los clientes son los que suelen ir y colocar quejas en contra de sus abogados. Entonces yo voy y digo, ya qué pena, es que Jordan le dio un proceso hace 4 años y está la hora que ni la demanda interpuesta, pongo la queja. Pero por lo menos los abogados, a mí me parece que, no sé ustedes qué piensan, si eso es ético o no es ético.
no suelen colocar quejas en contra de los demás abogados, así incurran en fallas disciplinarias, porque como que no les gusta, como diría coloquialmente, entre bomberos no nos pisamos las mangueras, y como que, o sea, como que nos arropamos con la misma cobija, o sea, como que yo de aquí a mañana tampoco quisiera que si yo cometo una falta, un colega vaya y me aviente ante el Consejo Seccional de la Judicatura. Yo no sé si ese pensamiento incluso es un pensamiento antiético, porque es un pensamiento aventajado en busca de que cuando yo la embarre, a mí no me vayan a hacer lo mismo. Y acolito una falla. Pero lo cierto es que conozco casos donde abogados colocan la falla en el consejo, y especialmente cuando son contrapartes y el otro abogado ha tenido un actuar fraudulento, un actuar desleal, un actuar temerario, y van y colocan la queja sin temor de absolutamente nada en ese evento. Y no son abogados ni que sean chismosos, ni que sean sapos, ni nada, sino que es que el otro cometió una falta que no se le puede tampoco dejar esto tirada al aire. Por ejemplo, si aquí a mañana en una audiencia un abogado me trata mal, me acusa de mil cosas y tras de eso hace un fraude procesal, pues yo no le veo nada malo que yo vaya como abogado y le coloque una queja en el Consejo Seccional de malas. O sea, el que está cometiendo la falla no, es él, no yo. Pero hay quienes critican eso y dicen que uno no debería como abogado colocar una queja contra otro abogado. Eso hoy en día ya está desdibujado. Hoy en día por lo menos es muy normal que lo hagan, por ejemplo, también digamos que la queja la coloque una persona jurídica. O sea, un bufet coloque la queja en contra también de un abogado. Pero vean lo curioso acá, que eso me parece muy importante. No proceden las quejas anónimas. Porque si no, imaginen los abogados allá colocando quejas anónimas sin decir quién es ni nada. Salvo cuando se suministren datos o medios de prueba que permitan encauzar la investigación, etcétera, etcétera. Pero por lo general no procede una queja anónima. Y eso va acompañado de dos asuntos más, y con eso acabamos por el día de hoy. Dos asuntos importantes más. Y es que, primero que todo, no proceden las quejas anónimas, porque si no, eso se volvería un tema incontrolable. Y, y pues los abogados, imagínense, me cae mal Kelly, entonces voy y le coloco una queja anónima por solo hacerle la maldad y chao. Ya la pongo a asumir un proceso disciplinario. No, no se admite que eso sea así. Pero entonces dice 68. La sala de conocimiento examinará la procedencia de la acción y podrá desestimar de plano la queja si la misma no presta mérito para abrir un proceso. ¿Qué quiere decir eso? Como pasa en todos los procesos sancionatorios. Cuando, por lo menos la fiscalía en la etapa preliminar o de investigación, si ve que no hay mérito de nada, archiva. Acá pasa exactamente lo mismo. Si el consejo ve que es una queja donde dice, perdónenme el ejemplo tan absurdo que voy a poner. Si yo voy, mi esposa es abogada, y si mi esposa es abogada, yo voy y coloco una queja al consejo y digo, mi esposa me fue infiel. El consejo dice, muy triste por usted, pero eso no tiene ningún mérito acá, eso no es un tema antiético, no es sancionado por el código de ética, lo siento mucho, chao, punto. Entonces, ahí en ese punto, puede que la falla, que la queja no tenga ningún mérito y pueda ser archivada de manera inmediata. Y también hay sanciones para los que colocan quejas por colocar quejas, que eso también es importante. Entonces dice, las informaciones o quejas falsas o temerarias de imposible ocurrencia o de manera absolutamente inconcreta dan lugar a inhibirse de la actuación alguna, o sea, no se puede adelantar uno. Pero adicional a eso se puede imponer una multa de hasta 180 salarios diarios vigentes, no mensuales, diarios, a quien interponga una queja falsa. Pues también para evitar que eso sea un tema tan mal manejado o que no sea un tema serio.
en ese asunto. O sea, que si yo voy a colocar una queja, la queja tiene que ser fundada, no puede ser cualquier cosa, y adicional a eso, si es una queja falsa, me expongo a una multa. Entonces también me parece que es un control bastante válido en ese caso. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bueno, No, señor. No, señor. La multa se le puede interponer a cualquiera, ¿cierto? Persona natural o sí, jurídica, o sea, el que puso la queja. sí, el que ponga la queja, abogado, cliente, lo que sea, ahí, no hay problema con eso. Pues porque de pronto a veces hay quejas malintencionadas, hay quejas ahí que de pronto son malintencionadas solo por afectar reputacionalmente también al abogado o algo, pero pues no debería ir a más en ese asunto. Listo, dejamos ahí. Aclaraciones antes de que acabemos. 1, nos vemos, acuérdense. Nos va a mandar un correo para los que no se conectaron, porque los que nunca se conectan sí aparecerán el miércoles a las 6 de la tarde puntual. Entonces les voy a mandar un correo aclarando que el miércoles la clase es de 7 a 8:30. Y 2, no les voy a dejar actividad hoy, pero sí les voy a dejar actividad el miércoles, que ya veamos el proceso, y les dejo abierta la actividad del miércoles hasta el domingo. Es una actividad no tan extensa, pero se las dejo abierta porque quiero que la actividad es un caso y es un tema más procesal. Y listo. Profesor, Así de ese será el difícil estará. equivalente. ¿Perdón? Di, Adri. Así de difícil estará que nos lo va a dejar abierto hasta el domingo. No. No, pues es que los bebés, qué pecado bajarles algo para el mismo día después de Te está trauma. dando garra con esas preguntas, ¿no, doctor? Entonces, no. El que les voy a dejar el miércoles es tipo test y es un caso, porque es un tema netamente procesal. Es un caso Doc. y queda abierto hasta el domingo. Lo dejo Doc. abierto hasta el domingo es porque no falta el que mismo día diga que le cayó el internet, que, bueno, cuénteme, Nicolás. Doc, pregunto yo, Señor, ¿no hay pregunte. forma alguna de eliminar ese examen oral? Es que sinceramente hablando, No. hay demasiadas cargas que tenemos. No, Tenemos Profe, y ese le examen, voy a decir algo, Nicolás, en confianza usted y en confianza todos. No sean flojos, que esto está fácil y en virtualidad está mucho más fácil. Entonces no me venga acá Mentiras, no. a decir que Vean están, las preguntas que nos hace, doctor. que están No, con van a mucha leer como carga, 200 hojas y ver 3 horas de película. no van a presentar modular, nada. Adriana, la película era para que la viera con el novio. Pero No tengo, entonces por eso se me hizo más larga. la respuesta es concreta, Nicolás. ¿Hay forma de cambiar el examen oral? No hay forma de cambiar. Ahí está. Profesor, esta actividad del miércoles. No lo sé, no lo he hecho. Pero con Ay, ese nivel de flojera 5. y todos aplauden a Nicolás, pueden que sean más. Pregunto yo otra No. De las que Profesor, una pregunta. ¿Eso equivale al 25% del otro 25%? ¿O Sí, esa otro parte? 25, Ah, ese es el otro otro 25%. 25, sí. Sí, pero no sean flojos, que eso está fácil. Eso no. Y Profe, viene ahí Nicolás a decir que están con mucha carga.